política, bueno, el sonido de los tambores era de la banda de guerra del Colegio Bernardo Valdivieso, de los ex bernardinos que el día de ayer salieron a las calles de la ciudad de Loja y en la cual los ciudadanos también les brindaban un respeto, como ha sido la costumbre en lo que eran los desfiles del 18 de noviembre, el paso del Colegio Bernardo Valdivieso, sin desmerecer las otras bandas de guerra que son muy importantes para la historia de la provincia de Loja. Pero el Colegio Bernardo Valdivieso tiene sus raíces propiamente y bien fundamentadas y desarrolladas en lo que fue el federalismo. Pero en esta ocasión, señores, vamos a no analizar, sino a profundizar un hecho histórico de la provincia de Loja. La gesta del 70, la posta de la lojanidad. Están invitados el ingeniero Francisco Alvarado, como también el ingeniero Marco Carpio. Antes de iniciar el programa Expresión Política, quiero saludar al ingeniero Francisco Alvarado y luego al ingeniero Marco Carpio. Señor ingeniero, buenos días. Buenos días, estimado amigo, lindo. Y un saludo a la ciudadanía y estoy dispuesto a conversar sobre este tema tan importante, esta gesta que se llevó a cabo en el año 1970 y para lo cual se llevó a efectivo muchas actividades que realmente nosotros los recordamos con mucho aprecio. Perfectamente. Señor ingeniero Marco Carpio, bueno, los años lo estamos observando, señor ingeniero. Él propiamente es la foto ícono que tiene la posta de la lojanidad y que tiene un armaje, dicha fotografía muy interesante. Señor ingeniero, bienvenido a Expresión Política. Pablo y Lindo, muchas gracias por permitirme saludar a Loja y a todos los lojanos en este importante día. La verdad, cuando yo escucho las bandas del Colegio de Bernardo Valdivieso, como se dice vulgarmente, se me enchina la sangre. La verdad es de que recordar lo que se hizo hace algo más de 50 años, ahorita ya 52 años, 52, realmente como que se viene a la mente cuando tenía yo 18 años, estaba justamente cursando el sexto año en el Colegio Bernardo Valdivieso y justamente en ese año fue que ocurrió este importantísimo evento, como lo es la posta a la lojanidad del Colegio Bernardo Valdivieso, en la que 60 estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso nos tomamos la bandera y en unidad de todos los lojanos realmente llevamos la misión a Loja, a Quito, ante el presidente Blasco Ibarra, que era en ese entonces el presidente de la República, poder entregar lo que realmente se pedía en lo que era la posta. ¿Era el pliego o testigo? Pero señor ingeniero, permítame introducir este tema porque es interesante. Hay elementos que deben de ser analizados, profundizados y puestos en escena histórica de lo que fue realmente la posta de la lojanidad. La gesta bernardina de los años 70, como señala el ingeniero Guillermo Falconi, se culminó con éxito por la motivación que se impregnó a la misma, la iluminación de la reflexión, liderada por la inteligencia y motivada por la herencia cívica y cultural del pueblo de Loja. Eso señala el ingeniero Guillermo Falconi en una publicación que salió hace pocos días en Diario La Hora de la provincia de Loja. La extensión universitaria, la sequía, el éxodo de lojanos y la política nacional de las fronteras vivas facilitó a lo mejor el éxito de la posta de la lojanidad. Las trincheras humanas, la guerra de la defensa sin desarrollo, el miedo no era infundado por parte del señor Velasco Ibarra, presidente de la República de aquella época, en lo que eran los hechos que se registraban y que después derivó en el carnavalazo. Entonces estamos hablando de que la posta de la lojanidad tiene respaldo de hechos y eventos anteriores
a lo que fue el desarrollo de la posta de la lojanidad. Señor ingeniero Francisco Alvarado y también ingeniero Marco Carpio, la gesta del 70, el acto valeroso olvidado por la ciudad y también por la provincia de Loja. Estamos hablando de hechos históricos. Bueno, me parece que está bien enfocado el término, lo dicho por Guillermo Falconi, porque él, en calidad de rector, era parte integrante de muchas autoridades de Loja, con muchas autoridades de Loja que vivían realmente estos hechos históricos que se venían a confluir. Me parece desde el año anterior o desde el 68, 67, comenzaron a volverse problemáticos dentro del entorno de la ciudad y de la provincia. Uh-huh. Y para ello era necesario que Loja necesitaba muchas demandas de que debía de tener atención por parte del gobierno nacional. Y es por esto que se acoge realmente estas necesidades para poder establecer un petitorio al gobierno nacional para que, digamos, atienda en forma urgente todo lo que fue realmente el pedido hacia el presidente Velasco Ibarra y que estaba reflejado prácticamente en el testigo que lo llevaron los compañeros del año 70, llevaron a cabo el peregrinaje que se hizo por medio de la posta de la lojanidad. Entonces, esto es un hecho importante que se llevó a cabo y que realmente debe de analizarse todos estos puntos que justamente lo manifiesta en esta intervención Guillermo Falconi, que realmente son hechos que sucedieron en nuestra provincia de Loja y que se transformaron en la gran demanda de necesidades que llevamos nosotros los bernardinos hacia Quito para que el gobierno nacional, en este tiempo presidente Velasco Ibarra, proceda a atender. Perfectamente, ingeniero. Ingeniero Marco Carpio, por ejemplo, este acto valeroso, usted habla de, claro, son 52 años y sin equivocación alguna de lo que se produjo aquella gesta de los jóvenes bernardinos. ¿Por qué la historia de Loja olvida este hecho significativo que tuvo la provincia? Bueno, Pablo, yo sí creo que también deberíamos recalcar, antes de dar respuesta a su pregunta, claro, que la situación de abandono a la que siempre ha sido sometida la ciudad y provincia de Loja, con una inmensa demanda de necesidades insatisfechas, llevó a que nuestro rector, y quiero saludarlo muy cariñosamente al ingeniero Guillermo Falconi Espinosa y su consejo directivo, y justamente los estudiantes del grupo de raidismo en ese entonces, hicieron que se organice esta posta de lojanidad. La posta tenía el objeto de llevar al gobierno central a Quito un pliego de necesidades mínimas, que realmente las tenía en ese entonces. La ciudad de Loja, como ustedes saben, Loja siempre ha sido abandonada, por siempre. Uh-huh. De tal manera que en ese entonces las necesidades de Loja eran casi completas. No había vialidad, agua potable, en fin, el Hospital San Juan de Dios se quemó unos días antes, se quemó totalmente, de tal manera que Loja se quedó sin hospital, y ese era uno de los puntos principales que estaban en el pliego de petición. De tal manera de que eso hizo que se haya podido. Yo creo que lo que decía Guillermo Falconi en lo que manifestaba Pablo, también lo recuerdo, lo manifestó Trotsky Guerrero Carrión en uno de sus libros, creo era de Loja y su provincia. Inflexión, el movimiento de inflexión de los años 70. Exacto, sí. Y decía que habían dos momentos antes de 1970 que ocurrió este importante hecho histórico de la posta de la lojanidad, y después de lo que ocurrió en 1970, ¿no? Porque la verdad es que lo que conseguimos fue muy importante para Loja. Velasco Ibarra dispuso a los ministros que atiendan a Loja, y la verdad es que se consiguieron casi que todos los puntos que se pidieron, como 5 o 6 puntos fueron conseguidos en ese tiempo.
Claro. Ahora, Pablo, la verdad es que, bueno, nosotros cumplimos nuestra misión, fue un reto histórico en ese tiempo, jóvenes llenos de un fervor cívico realmente extraordinario, dábamos la vida por hacer lo que realmente teníamos que hacer y aquí estamos, somos pocos realmente los que estamos ya, ¿qué le digo? Sobreviviendo, son 53 años, la mayoría de los que estuvimos en la posta sobrepasamos ya los 70 años, de tal manera que unos ya se han quedado en el camino y quiera Dios que nos permita seguir saludando así a gente tan importante como lo es Guillermo Falconi, que fue uno de los protagonistas principales en la conformación y en la organización de lo que es la posta de la Lojanidad. Claro, la intención de este programa, señor ingeniero Alvarado y señor ingeniero Carpio, y también el ingeniero Guillermo Falconi, la intención de este programa es que de una vez por todas se pueda ir estructurando el camino de construir el monumento hacia esta gesta de los jóvenes bernardinos de aquella época. Ingeniero, pero ustedes hablan de algo que es interesante y que a lo mejor está invisibilizado. Claro, el Colegio Bernardo Valdivieso era una unidad educativa, pero ustedes hablan de un club de raidismo. Para ponerles en perspectiva, el Ecuador tiene unas fuerzas armadas, un ejército, pero en ese ejército hay unidades especializadas, como por ejemplo fuerzas especiales. Entonces estamos hablando de que el club de raidismo prácticamente fue el soporte para que se pueda producir toda esta caminata por el callejón interandino. No sé quién me contesta. Efectivamente, el club de raidismo que en ese tiempo lo organizó, realmente era un término a cierto punto muy desconocido, pero lo que lo organizó y lo inició fue el licenciado Gonzalo Peláez. Gonzalo Peláez Valverde, quien igual es otro de los personajes muy importantes, que fue el que nos acogió en el club de raidismo y conjuntamente con las autoridades del Colegio Bernardo Valdivieso, realmente apoyaron para que se organice este evento. Como ustedes saben, el país estaba convulsionado, huelgas, paros, etcétera, etcétera. Claro. Y la verdad que lo que hicimos en ese entonces fue diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento, el de lanzar piedras, etcétera, etcétera. De tal manera que parece que también eso como que apoyó para que, habiendo cambiado la forma de reclamar, de pedir y de reclamar las cosas por el desarrollo de nuestros pueblos, parece que caló profundamente. Porque esto, Pablo y Lindon, fue una unidad, no solamente los lojanos, aquí estuvo el gobernador, estuvo el director provincial de salud, estuvo los gremios, los colegios, hasta el obispo el Ministerio de la diócesis. Agricultura, hay una fotografía que no sé si se la puede ver, la verdad es que ahí donde constan allí todas las autoridades de la ciudad y provincia de Loja que estuvieron presentes justamente cuando nos despidieron ahí frente a las puertas del Hospital San Juan de Dios. Donde realmente hace un año y por gestiones de un importante dirigente del gremio de profesionales que nos graduamos en 1970 en Jorge Hidalgo, hicieron una gestión importante ante el ingeniero Jorge Bailón para que se haga un monumento a la posta de la Lojanidad, justamente frente allí, exactamente en el lugar donde salimos en el año 1970. Pero la verdad es que así es, en Loja las cosas se hacen a medio hacer, la obra física está terminada y Pero a lo mejor la providencia dijo, todavía no es el momento de hacer ese tipo de monumentos, sino a lo mejor en este momento, pero codificando todo lo que sucedió en la posta de la Lojanidad. Por eso yo puse algunos elementos. El ingeniero Trotsky Guerrero, en su libro de Inflexión de los años 70, señala algunos aspectos, las haciendas, el sistema del campesinado y la extensión universitaria. Y por ejemplo, me enviaron hace poco ya una información que la estaba solicitando, que a lo mejor el presidente de la FEGUE de aquella época fue uno de los precursores en el 68 para que todo esto se haya producido. Claro. Porque a través de esto, a lo mejor la información que tenía el presidente Velasco Ibarra
lo que dije anteriormente, las trincheras humanas, esa política jugó un papel importante a lo mejor para que el presidente Velasco Ibarra diga, atendamos esto porque si no se me viene algo más grande desde Loja. Entonces, ingeniero, yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Qué significado tuvo y tiene para ustedes la posta? Bueno, Ingeniero. yo creo que es un ícono de la historia de Loja. No, como seres humanos, o sea, Como- para nosotros es un ícono importante claro. para la historia. Pero si yo soy el detonante de ello, o sea, ¿cuál es el significado verdadero? Porque más adelante les voy a preguntar otras situaciones. Bueno, yo creo que la apuesta de la lojanidad es realmente un referente, ¿no? Un referente que debe de tomarse muy en cuenta como ejemplo hacia las futuras generaciones. Yo creo que si en ese tiempo se llevó a cabo una serie de pedimentos que se hizo hacia al gobierno nacional, hoy por hoy tenemos otras demandas y que son sumamente grandes y que realmente siempre existe la demanda del desarrollo de la provincia de Loja y también existe siempre el olvido del gobierno nacional en las obras que tiene que aplicarse a esta ciudad y a la provincia de Loja. En años anteriores se está viviendo realmente los problemas que son de tipo ya permanente en la ciudad de Loja, por ejemplo. Diga usted, el sistema de agua potable, el problema de movilidad, los proyectos que se han propuesto hacia el gobierno nacional y que muy poco se ha hecho eco por parte de las autoridades y también del gobierno nacional. Entonces, este es un referente que se puede iniciar y provocar e incentivar a la ciudadanía como elemento cívico que tiene que llevarse a cabo posiblemente una nueva réplica de este acto que sucedió en el año 1970. Claro, ingeniero Marco. Bueno, ¿qué pensaba usted? Realmente yo creo que más hablando del significado de lo que, lo que significó la posta en este momento, es una demostración de que eso significó para Loja la unidad de todos los lojanos, porque a veces uno se pregunta cómo es posible que 60 estudiantes, adolescentes, dirigidos por Guillermo Falconi y sus autoridades, hayan logrado realmente unificar a toda una ciudad y una provincia y a todo un país. Claro. Porque, Pablo, debo decirle yo de que lo que estamos conversando en este momento, me encantaría escucharlo hablar a Guillermo Falconi. Él realmente conoce los problemas que se tuvo para llegar aquí. Mucha gente, lo que usted decía, le llegaba con la información a José María Velasco Ibarra que no reciba la posta de lojanidad. Claro. Ahí Guillermo Falconi se la jugó, porque él estaba siempre adelante. Estuvo el doctor Antonio Jaramillo Peralta también adelante, haciendo todo lo que es promoción. Usted sabe que en ese tiempo no había ni teléfonos. No, pues no había nada. Ni radios, no sé, yo creo que con esas fallas y alguien más de por acá de la ciudad y a través de las radios se comunicaban. O sea, Claro. es realmente interesante conversar este tema en las situaciones que llevó la posta. Y habría que preguntar qué radios, por ejemplo, transmitían y difundían los reportes de cómo iba avanzando la posta, porque el ingeniero Trotsky en su libro algo relata, y lo que dice usted, ingeniero, es muy cierto. El momento que pasaba la posta por algunas ciudades del Callejón Interandino, claro, les daban algunos insumos para que puedan a lo mejor tener energía, pero desde el punto de vista político ya hablaban de que los lojanos se están movilizando hacia Quito cuando habían esos problemas, similares a lo que ocurre el día de hoy, pero decían, es una forma diferente la de reclamar. Sí. Claro, y comenzó a conectarse ya la información de orden nacional. Entonces la posta tuvo también ese privilegio. Sí, claro, la verdad es que, bueno, el doctor Antonio Jaramillo Peralta y otro equipo de trabajo
iban adelante, creo que se adelantaron unos 8 días, justamente por los lugares donde iba a pasar la posta, la Lojanidad, y diga usted en las escuelitas, por decirle San Lucas, cuando nosotros pasábamos, los niños hacían una calle de honor con la bandera del Ecuador, y eso ocurrió a lo largo y ancho desde Loja hacia Quito, los 700 kilómetros, y cuando estábamos a llegar a las ciudades principales, ya faltando unos 4 o 5 kilómetros, los deportistas de los diferentes colegios nos esperaban y se unían a la posta de Lojanidad. Entonces, como usted sabe, generalmente llegábamos a las ciudades ya acompañados de estos delegados de los diferentes colegios. Algo que vale la pena que lo recordemos, el tema este de las dificultades que hubieron, aparte de lo económico que se lo consiguió aquí con la unidad de los lojanos, pero un día antes tuvimos la suerte de que el ingeniero Guillermo Falconi Espinosa por fin había conseguido con los diputados en este tiempo, Iván Coneira, Arsenio Iván Coneira, creo que fue diputado en ese entonces, no me acuerdo el otro diputado, pero habían conseguido que por fin Velasco Ibarra acceda para que nos deje ingresar a la posta de Lojanidad, Canciller de la República, justamente al Palacio Legislativo, digamos a a Carondelet. Nosotros llegamos directamente al Salón Amarillo de la Presidencia de la República. O sea, lo que dice el ingeniero Falconi de que esta posta era iluminada, inteligente y cohesionada en el fervor cívico del pueblo de Loja. Estamos hablando de que tenía una organización bien estructurada, porque tener ¿cómo sería? Una misión adelantada 8 días significa que tenían que hacer un trabajo bien hecho para que ustedes simplemente lleguen con el testigo y le digan al presidente Velasco Ibarra, aquí está la juventud del Bernal. ¿Y en qué condiciones, Pablo y Lindo? Claro, ¿En qué condiciones? Porque la carretera en primer lugar era puro lastre. La gente, muchos de nuestros estudiantes, hay a una ver, fotografía. cuénteme la fotografía, señor ingeniero. Sí, la verdad es que hay una fotografía en la que justamente yo recibo la posta del licenciado, el licenciado Hugo Bustamante. Él después fue profesor en el colegio técnico, educador de mucha juventud. Entonces yo tomo la posta y de ahí a 1 kilómetro más o menos, digan ustedes a un tiempo de 4 minutos, en esas condiciones, estábamos muy bien entrenados, 6 meses de entrenamiento, y yo le entrego la posta al doctor Camilo Borrero Espinosa, que también hay una linda foto, en la que yo muy exhausto le entrego la posta a Camilo Borrero para que él continúe son otros compañeros. Esta fotografía, ¿en qué sitio es? Usted tiene que tener referencia. Esta fotografía, si yo mal no recuerdo, es un poquito antes de llegar a Solamar. Es por ese sector. Inclusive hay un joven que está ahí acompañándonos como con una bicicleta. Parece que había sido un fotógrafo. No se lo reconoce bien. Pero no es Lucho Reategui. Pero alguna vez alguien decía que él nos había seguido en bicicleta tratando de captar algunas imágenes de la posta de Lojanidad. ¿Y el transporte? Y el transporte. Y es importante esa imagen porque se ve la cooperativa Loja, que tiene la parrilla en la parte superior, las ventanas. Esa era una mezcla de metal y madera. De tal manera que iban 2 buses. Un bus era el que nos iba distribuyendo a una distancia de 1 kilómetro exactamente, y el otro bus iba recogiendo a los que ya íbamos participando en la posta. La vía Antigua Cuenca Solamar. Ahora, ingeniero. La vía Antigua Cuenca Solamar. A ver, señores ingenieros, cuando estamos hablando de un busto, aquí hay, por eso digo, los bustos o los monumentos se hacen con elementos históricos, reales, no ficticios. Usted dice que hay otra fotografía. Habría simplemente que ir revisando las fotografías, pero las características, porque aquí lo que importa no es únicamente los 2 marchantes, sino el testigo. El testigo lo está entregando de uno a otro. Sí. Y las expresiones
faciales del esfuerzo son visibles. La unidad de la cooperativa Loja, aquellas unidades antiguas, no las modernas, y el joven en bicicleta y el paisaje prácticamente están configurando el monumento del Colegio Bernardo Valdivieso. Y la fotografía que está superior en este documento es todo el pueblo de Loja, con algunas autoridades. Sí, sí, justamente ese es el momento que nos entregaron, el pueblo de Loja nos confió la posta, ¿no? Desde ahí salimos. Por ello es de que, a ver, o sea, si bien, digamos, todo este acto heroico que fue llevado a cabo por 60 compañeros del Bernardo Valdivieso, ahí tiene que representarse absolutamente todo esta historia, que pienso yo, particularmente, debe de ser plasmado en la ciudad de Loja, claro, en un sector adecuado donde sea visible y que realmente llegue a determinar puntos que hemos conversado hoy de mañana y que Pablo tú lo has puntualizado. A mí me parece que el trabajo que se realizó con los compañeros del Bernardo, que presidió Jorge Hidalgo, está bien dentro del enfoque de que realmente ahí partió la posta de la lojanidad. Pero todo este hecho histórico tiene que relatarse y plasmarse en una obra que debe de ser un poco más grande, bien definida, bien proyectada y capaz de que ahí se cuente toda la historia de la posta de la lojanidad, como también el otro hecho histórico de Loja, que fue el gobierno federal, que es importante y que está olvidado prácticamente dentro de lo que ha correspondido llevar a cabo. Dentro de una ciudad. codificación histórica, valga la redundancia, de las calles de la ciudad de Loja. Puede ser. O de los parques. O sea, de los parques, hay cosas que están olvidadas de Loja porque simplemente hay intención o simplemente hay beneficio particular de no hacer prevalecer los actos históricos de Loja. Yo creo que la política se ha degenerado muchísimo en llevar a cabo que es la proyección hasta cierto punto a nivel particular. Las organizaciones políticas que existen como que llevan a cabo muy acciones personalistas de quienes nos representan y no confluyen realmente en la necesidad imperiosa de llevar a cabo actos o trabajos o proyectos que realmente cumplan el beneficio social. Entonces, la posta de la lojanidad llevó a cabo los elementos necesarios que debía de llevarse a cabo en ese momento, esas grandes demandas, claro, que realmente confluyen en ese testigo que lo llevaron los compañeros de la posta de la lojanidad. Pero en el asunto ya de plasmar todo este acto que se llevó, yo creo que debe de darse mayor importancia a lo que debe de ejecutarse. Claro, aquí el ingeniero Marco Carpi me hace llegar de los estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso, participantes de la posta de la lojanidad. Esto era en 1970, marzo de 1970, 60 estudiantes. Bueno, esta documentación usted la tiene, señor ingeniero, ¿no es cierto? Probablemente, sí, ya la tengo. Claro, estos serían los nombres que podrían ir en una placa en este monumento, que no sería únicamente un monumento pequeño, sino una infraestructura que albergue a lo mejor ya la parte de como un museo de historia de la posta de la locanidad, donde se tiene que a lo mejor converger estos otros elementos que los identifiqué leyendo el libro del ingeniero Trotsky Guerrero y otras informaciones más que tengo. El ingeniero Trotsky Guerrero habla del movimiento social de 1970 y 3 años atrás. Y hace poco me envían la información que hubieron actores, por ejemplo, en lo que fue el tema de los hacendados y el tema de los campesinos, incluso la imagen de Francisco Cumbicos
en lo que fue la hacienda Santa Ana. La masacre de Santa Ana que derivó todo ello por situaciones de la sequía, por situaciones del éxodo de los lojanos. Todas estas circunstancias a lo mejor abonaron para que decidan de una vez por todas. El enemigo principal era el centralismo, pero estos elementos que estoy señalando abonaron para el éxito de lo que era la aposta de la lojanidad. Y de lo que yo entiendo, porque no está escrito, o sea, yo intuyo y lo desgloso como una visión mía. El presidente Velasco Ibarra no es que tenía miedo a la aposta de la lojanidad, tenía miedo de que después de la aposta de la lojanidad se pueda producir un levantamiento más grande en la provincia de Loja, que pueda sacar las trincheras humanas que eran las fronteras vivas en la frontera del límite con el Perú y poder salir a las otras ciudades del Ecuador. Era seguridad nacional. Y a lo mejor eso tuvo miedo Velasco Ibarra y por eso dijo, a ver, el dinero para el Bernardo, 500,000 sucres de aquella época. El tema del hospital vino después y hubieron otros, a lo mejor elementos del pliego o del testigo que no se cumplieron. Entonces vale la pena de comenzar a auditar la aposta de la lojanidad el día de hoy. Señores ingenieros, ustedes son los actores, yo simplemente estoy preguntando. Pablo, gracias por el cafecito, la verdad que está riquísimo. Ha de ser de chorro. Oiga, y si se van más atrás, ustedes van a llegar ya a la época en que en la provincia de Loja se produce una sequía. Y se cuenta que no llovió como 7 años seguidos. Claro. Y la gente de la provincia de Loja comenzó a emigrar. ¿Ya? Es el éxodo de los lojanos. A mí no me da vergüenza decir que yo salí en esa temporada. Yo salí de Macará. Yo con orgullo, lo digo, nací en downtown de la parroquia Sabianco. Entonces, la verdad es que se vino acá por allá por 1900, ¿qué les digo? 60. Pero usted está uniendo todo esto. 57, claro. 58, entonces todo eso abona, ¿verdad? O sea que desde la emigración de la provincia, de la población, de la gente de Loja. No le llamemos migración, sino el éxodo de los lojanos, porque salimos, salieron. Pero a la ciudad, primero claro. A la ciudad. Y después al Ecuador. De todos los cantones, Catacocha, Macará, Calvas, se salió acá, ¿ya? Mucha gente tuvo la posibilidad de estudiar acá, otros por acá, Guayaquil, etcétera, etcétera. No lo vea al ingeniero. Pero otros se fueron a Nueva Loja, conformaron la Nueva Loja. Yo recuerdo, de ahí un poquito más acá, en Loja se hizo una maratón, me acuerdo, y se recogió, creo que fue en ese tiempo, unos 11 millones de sucres. Sí, ya estuvo el ingeniero Jorge Aguirre Azanza. Y eso lo cuento y me recuerdo porque tuvimos la certeza, y a mí me comisionaron para que lleves 11 millones de sucres no sé qué en ese tiempo habría en el Coca, ¿cómo es? En el Francisco de Orellana, en el cantón Francisco de Orellana, donde habían unas 2, 3 casitas, se llegaba en un barquito y yo tuve la suerte de ir y entregar 11 millones de sucres en ese tiempo. No habían más allá unos 200, 300 personas. Vayan a ver ahorita lo que es una verdadera ciudad Nueva Loja. Es decir, yo conozco un poco la historia de cómo es que se conformaron esas nuevas lojas por ese sector. Es el poder del éxodo de los lojanos. Claro. Sí. Es el poder del éxodo de los lojanos. Entonces, claro, la aposta de la lojanidad, al parecer, solo era el movimiento que se dio aquel mes de marzo, creo era. Sí, en marzo, sí es. Y total, resulta que, revisando documentos históricos, todo esto viene, yo creo, 10 años atrás. Incluso con la salida suya, que es uno de los testigos. Sí, sin duda. Que podría ser. Se configura. Por eso, Pablo y Lendon y Paco, yo a veces, cuando recién se firmó la firma de la paz, y salían voces de aquí, de Loja, de Cuenca, de gente muy notable, y que no estaba de acuerdo con la firma de la paz, yo decía entre mí, cómo hubiera querido que tú estés todos los 29 de enero, allá en Macará, en Sabiango, con la amenaza de que había la guerra, y la gente que teníamos que, como que venir a protegernos acá en la ciudad de Loja. Salíamos familias enteras acá en Loja, y de Macará salían gente que tenía sus almacenes, sus tienditas, a conformar
a custodiarse en las fincas, y llegaban a Sabiango, a Sosoranga. Eso que nosotros sufrimos todos los años y que prácticamente era la amenaza de guerra y que nos tocaba movilizarnos del campo hacia acá a la ciudad tratando de protegernos, eso no conocían los que realmente estaban en contra de la firma de la paz. Ahora, ingeniero. Me fui a otro tema que... Yo le pregunto a usted, y disculpe, ingeniero Francisco, que le pregunte en este momento directamente al ingeniero, a mi amigo Marco Carpio. Yo hablo de las trincheras humanas. Políticamente el Estado habla de fronteras vivas. Fronteras vivas no hay. Son las trincheras humanas que le interesaba a todos los gobiernos, incluido Velasco Ibarra. Usted hace referencia de que tuvo que salir. ¿Usted cree que a un gobernante le interesa que usted salga de esas trincheras y dejar sin seguridad el Estado? Esa es la política que a lo mejor abonó para el éxito de la posta de la Lojanidad, y el presidente Velasco Ibarra a lo mejor leyó correctamente el movimiento que se estaba gestando, que era una posta, y después calculó, dijo, si se me levanta toda la provincia de Loja, a lo mejor no va a ser un éxodo de 1,000 ni de 2,000 personas, sino miles de lojanos, y abandonan las fronteras. Sí, eso estaba ocurriendo y se suma todo eso. Porque tampoco podemos decir, Paco, y ustedes se van a hacer los santitos aquí. Sí tiramos piedras. En el Bernardo Valdivieso éramos de los revoltosos. Y éramos buenos y éramos los apuntadores. Y éramos los que ayudábamos a hacer bombas molotov, y que mis nietos me perdonen. Sí podíamos hacer bombas molotov y todo eso. Pero en cambio, los cambios que en la vida uno se va dando, la transformación que seguramente yo, lleno de un fervor cívico, ocurrió en mi persona, en mi ser, de 18 años, haber hecho ese cambio de idea, Claro. de ver, bueno, ya la cosa no es así, vamos reclamando de alguna otra manera. Claro. ¿Sí? Y realmente todo eso debe haber abonado para esa unidad y para que la posta de la Lojanidad. Aquí hay una foto tan linda en la que Velasco Ibarra justamente nos recibió en el Salón Amarillo, ¿ya? Y donde se dio un discurso, pero realmente espectacular. Yo nunca en mi vida había estado, en primer lugar, cerca a 2 metros del presidente de la República, ¿ya? Y en segundo lugar, haberlo visto llorar. Nosotros vimos llorar a Velasco Ibarra, a 2 metros. Así se reclama la juventud. Esa es la forma de que reclame la juventud, no lanzando ni piedras, ni haciendo sino con las palabras. Sí. Y prácticamente estaba lista para una nueva presidencia de la República. Sí, y decían que no había llorado por la emoción, sino que el doctor Camilo Borrell Espinosa en ese tiempo le había pisado un callo. Pero sí, esa anécdota. Ya. Sí. Pero, bueno, sigamos en la trayectoria de lo que es el programa de la posta de la Lojanidad, que a criterio personal es una de las gestas más importantes después del federalismo, políticamente. Socialmente tenemos el tema del éxodo de los lojanos. Quisiera relacionarlo con el éxodo de Yangana que escribió Ángel Felicísimo Rojas, que a lo mejor se puede ir concatenando todo eso, porque el éxodo de miles de lojanos es muy significativo y no se lo ha medido hasta el día de hoy lo que significa el éxodo de los lojanos al contexto nacional y mundial. Y a lo mejor vamos a tener una información muy relevante lo que Loja perdió con ese tipo Pablo de Lindo, y movimientos. es un tema que ustedes como buenos investigadores vale la pena que lo profundicen. Esto de el éxodo de la gente que vino a Loja, no vinieron a estudiar. La mayoría de la gente, de los citadinos, los lojanos, como que no se quedaron aquí, se fueron a Quito. Ustedes saben bien eso. Claro. La mayoría se fueron a Quito, ¿no? A hacer Quito, inversiones. Guayaquil. Los pudientes, los que tenían dinero, me hablo de, no digo apellidos, pero fueron Quito, Guayaquil, hicieron inversiones allá, y los que poblamos la ciudad de Loja, son de la gente provincia. de la provincia. De Yo la creo que el provincia. 90% de lojanos, los que pues venimos, estudiamos, trabajamos en gestiones públicas, aportamos, la mayoría
son gente que ha Son venido gente de la provincia. Yo quisiera, frente a lo que dice Marco, de este éxodo que se producía desde la provincia de Loja a la ciudad, era justamente porque las grandes necesidades y la falta de trabajo que había, y la presión también de lo que tú manifestabas, de la problemática de seguridad nacional que había en la frontera. Siempre estábamos amenazados por esto. Uno de la posta de la lojanidad. Yo entrené en la posta de la lojanidad, pero no pude irme porque ya tuve que trabajar. Yo desde muy pequeño ya entré a trabajar por las necesidades de la familia. ¿Ya tuvo enamorada? No, tuve necesidades en la casa de que el hijo mayor tenía que trabajar. Ah, perfecto. Y naturalmente en ese tiempo que el alcalde era el doctor Antonio Briceño, bueno, dice, recién estás ingresando, ¿cómo te vas a ir? Entonces, tuve que quedarme. Por otro lado, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Un primo mío, que es Manuel Ventimilla, fue miembro de la posta de la localidad, y él me decía, oye Paco, ¿por qué dices que tú eres lojano, eres ciudadano? Si tú no eres... no eres de Loja, de la ciudad, tú eres de la provincia, eres de Macará. Y resulta que mi mamá es macareña, ¿no? Vivió allá. Y naturalmente, pues en el año 1951 viene acá a Loja y justamente aquí se produce el alumbramiento y nace este servidor, digamos, de la ciudad y la provincia de Loja. Entonces, sí, fíjate que las familias... La mayor parte, lo que dice, hace énfasis Marco, vinieron por la necesidad de búsqueda de trabajo y de mejores días para la familia, porque realmente los campos estaban abandonados y además el problema de la sequía que se produjo. Claro. Entonces realmente eso de que de aquí de Loja buscaban otro horizonte es porque en la ciudad de Loja tampoco les daba oportunidad de trabajo y se fueron a formar las grandes ciudades que se hizo referencia por parte de Marco. Claro, una de las cosas, por ejemplo, se puede decir cuando mi familia se fue a Santo Domingo de los Colorados. La mayor parte de Santo Domingo de los Colorados eran manavitas y lojanos. Así es. Y quiero hacer énfasis en un asunto porque también hemos hecho política con Marquito y en el mismo partido político. Nuestros líderes en ese tiempo decían, qué bestial, nosotros recorremos por todo el país y en todo lado encontramos lojanos, y gran número de lojanos. Entonces eso representa realmente esa necesidad que tuvo el lojano de salir en búsqueda de trabajo en otros sectores. Claro, y Pablo, y la fuerza, hay un asunto que dígame nomás. Justamente para que vale la pena que lo mencione yo y que ustedes lo sigan investigando un poco más atrás. Mi madre salió de por allá, ya le digo, salían al lomo de mula, en Sosoranga se reunían con el doctor Alfredo Morarrey, con José María Sánchez, el doctor, con doctor Alfredo Morarreyes, José Miguel Morarreyes. Ellos venían al lomo de mula hasta la ciudad de Loja y se hacían 4 o 5 días, no había carretera. Claro. Entonces, igual, ese éxodo de la gente de la provincia se dio justamente también por el anhelo de estudiar. En Loja, yo creo que en ese tiempo, lo que me contaba mi madre, solamente había hasta 3er curso de colegio. Entonces, ellos fueron que regresaron a la tierra allá. Por ejemplo, mi madre fue la que me dio fue mi maestra, mi profesora. Y en ese tiempo, inclusive, no había muchas escuelas fiscales, ¿no? Que también había la educación privada, se pagaba a un profesor y en fin, bueno, de todas maneras. Pero hay algo. Los regentes educativos. Sí. Hay algo, distinguidos caballeros, que ustedes lo están señalando y enfocando correctamente. Claro, la historia de Loja políticamente tiene unos vaivenes interesantes. El tema del federalismo debemos de seguir martillándolo duramente y codificarlo correctamente. Porque ustedes hablaban de Macará. En el federalismo
Macará y Calvas, y también Catacocha o Paltas, eran provincias del gobierno federal. Y dentro de la división territorial después de la Gran Colombia jugaron un papel importante. En otras palabras, no son simplemente que salen de la línea de frontera, no, es parte algo vital. La posta de la lojanidad, señor ingeniero Marco Carpio, ingeniero Francisco Alvarado, no sé quién lo va a investigar, o lo decimos los que están vivos, usted ya lo dijo, no solamente fueron ciudadanos de la urbe lojana, la posta de la lojanidad tuvo la fuerza de Macará y de otros sitios de la provincia de Loja. Todos los cantones. Entonces estamos hablando de que el valor es de la provincia de Loja también, ¿no? Así es, de todos los cantones de la provincia. Ahí está Freddy Castillo, Manuel Ventimilla, que mencionaba Paco, hay gente de Sosoranga, de Alamor, de todos los cantones de la provincia de Loja y lógicamente también un buen porcentaje de Hacía una broma con un amigo que de Celica posiblemente no había, porque en ese tiempo había mucha neblina y no sabían cómo ubicarse para venir acá a Loja. No, hay también celicanos ahí. Sí. No, pero ahora lo que quiero centrarme es, bueno, ustedes, lo que le decía el ingeniero Francisco Alvarado, si ustedes tuvieron el coraje de cruzar y desafiar los Andes, ¿por qué no tienen el coraje de hacer y exigir un monumento? Sí, la verdad es que yo le voy a decir un asunto. Ya. Ahora sería interesante de que conozcamos ya, o más así en la cierta, porque lo que usted acaba de pintar un monumento viendo esta fotografía. Es que ahí está el monumento. Y ahí está el monumento. Entonces lo que sí realmente está de que yo al menos sí lo he visto al atrio que se piensa hacer, porque el espacio físico estaba allí. Está hecho, está construido y todo eso. Creo que costó unos 14, 16 mil dólares. Ustedes realmente quieren hacer algo más, qué mejor. Y allí va justamente los nombres de todos los que intervinieron. Exacto. Y los eventos que antecedieron a la posta de la lojanidad, que incluso podría codificarse ya el tema. Y lo tengo anotado aquí porque esa es una posición mía, y a lo mejor me equivoque. Pero dudo mucho que me equivoque en ese sentido, señores ingenieros. Jugó un papel importante dos actos políticos para la posta de la lojanidad. Permítame ubicar porque lo anotaba antes de poderme olvidar de todo esto. Es la extensión universitaria. Sí. Era un sistema político del izquierdismo lojano de la Universidad Nacional de Loja, que similar como eran o se lee en lo que era la doctrina del cubanismo, del marxismo de Cuba, para la alfabetización. Igual era. Ellos fueron sobre el tema de los hacendados y de los derechos de los campesinos. De allí surgió Francisco Cumbicos después de la masacre de Santana. O sea, es un hecho que debemos tomarlo en cuenta, no separarlo al tema de la extensión universitaria. Sí. El segundo elemento es la sequía, que provocó todo este movimiento humano. Y el centralismo, que ha sido el enemigo principal, pero el centralismo producido ¿por qué? Por un conflicto no declarado que pusieron a la provincia de Loja como el cinturón de seguridad del Estado Nacional. Por eso no teníamos vías. Las vías que recurrieron aquellos jóvenes eran prácticamente caminos de herradura. Sistemas o infraestructura del Estado no existía, no había presencia del Estado en la provincia de Loja. Entonces, esos antecedentes sí tenemos que codificar a lo mejor en un gran museo de la posta de la lojanidad, de lo que fue la motivación para que se produzca todo ello. Y el respaldo político y social que tuvo aquella posta. Ahora sí, lo que nos falta es comenzar a auditar qué se cumplió y qué no se cumplió de la posta de la lojanidad hasta el día de hoy, señor ingeniero o señores ingenieros. Yo le sumaría. Pero ya estamos hablando de un museo. Sí, no, y en la parte superior del museo, el monumento al Colegio Bernardo. Y hablando de actos previos al tema de la posta, pues yo también le sumaría el tema de, además de la sequía, por ejemplo, la amenaza de la guerra con el Perú. Pongámoslo. La amenaza de la guerra con el Perú, sí, claro. Eso fue terrible. Claro. Eso fue terrible.
para la gente que vivía en provincia. Sí, no, y hablando ya del tema del monumento al apóstol Lojanidad, yo como que quiero un poco manifestar a ustedes de que yo, siendo juez y parte de este asunto, no quiero un poco más bien dejarlo a la opinión de ustedes, como ilustres lojanos, los que realmente apoyen que esta posta, este homenaje que se haría a los que intervenimos en la posta de la Lojanidad, a lo mejor cobre un mayor relieve, ¿no? Porque si ustedes ven en los planos que hay, sí hay una parte donde se ve claramente, se ve claro, el atrio donde se ve un cuadro como el que ve usted, Pablo, la cooperativa Loja, inclusive el Guambra ahí corriendo, y en uno de los lados también está el cuadro de los 60 integrantes de la posta de Lojanidad. Sería de que sí, en el municipio de Loja, ojalá estén escuchando este programa, y yo creo que alguien como Santiago Israez creo está ya un poco interesado en apoyar este tema y se hagan un buen monumento. Miren que ustedes, los monumentos llegan a formar parte del patrimonio físico y económico, es la memoria. Es la memoria de una ciudad, de una provincia y de un pueblo. Ahora, yo quiero comprometer algo. Soy parte de la ciudadanía. No viví la posta, pero la leía la posta. Y resulta que comienzo a leer y se abren muchas perspectivas y caminos. Entonces, ¿qué pasaría si comenzamos a exigir que el municipio... Claro, hay una ordenanza, el concejal Santiago Israez creo está encargado de calles, monumentos y todo eso. Pero codificar la historia tiene que tener solvencia, primero de los hechos, de los actos, y que alguien califique cuál es el acto histórico y cuál es otro acto simplemente de costumbre, de tradición o hechos normales. El monumento con esta fotografía, perdón, señor ingeniero, ¿por qué estoy haciendo referencia? Me dice el ingeniero Marco Carpio que hay otras fotografías, sería bueno de que las entreguen para este museo, pero esta prácticamente tiene toda la codificación. Yo no soy experto en monumentos, pero gente que pueda valorar todo esto, a lo mejor dirá, pero en cuestión de fotografía periodística sí puedo decir, cumple todos los elementos de una foto que pueda dar testigo de que algo se produjo en Loja. Y las realidades de ese momento, por ejemplo, la unidad del transporte es 1970, la bicicleta también, las bicicletas que habían antes. Y la juventud del señor ingeniero Marco Carpio, ahora ya lo estamos viendo. A lo mejor viendo esta bicicleta Carapaz. Y la carretera. La carretera. La vía por Carapaz se viene acá, Loja. Es posible. Entonces, señores ingenieros, o sea, tenemos que valorar las fotografías para el tema del monumento del Colegio Bernardo Valdivieso. En este momento el municipio tiene que decirle al señor licenciado Santiago Israez de estructurar la comisión de monumentos, nombres de calles y de nombres de parques. Así es. E incluso estamos debiendo un monumento o una plaza. ¿A quién? A los presidentes de la República que ha tenido la provincia de Loja, señores. Sí. Claro. Entonces, a través de esta comisión que pueda organizarse para el tema de codificación histórica de Loja, ya ven que la posta de la Lojanidad sigue produciendo efectos hasta el día de hoy. Y podemos reclamar, señor ingeniero Francisco Alvarado, señor ingeniero Marco Carpio, después del logro de la gesta del Bernardo Valdivieso y que se edificó el Hospital Regional Isidro Ayora, podemos exigirle al presidente Guillermo Lasso en este momento que la posta hizo ese trabajo y aún falta el deber por cumplirse en esas infraestructuras. Claro. Carreteras, similar situación. El ingeniero Guillermo Espinosa nos puede ayudar muchísimo. Guillermo Falconi. Porque él realmente... Pero ¿por qué no podría ser él el presidente de esta comisión? Claro, ojalá él tuviera la posibilidad de escribir un libro. Yo creo que algo tenía adelantado, pero yo creo que podemos impulsar para que... ¿Pero por qué no lo visitan los el ingeniero Guillermito Falconi nos apoye escribiendo un libro de esto que creo que a lo mejor, no sé si te ha comentado Paco a vos, pero sí algo había escrito sobre el tema de la posta. Sí.
Ingeniero, ¿cuánto de estos de los 60 bernardinos aún están con vida? La palabra es dura, pero... Duro es. Yo no creo que, ¿qué le digo? Más allá de un 50%. Pero se nos han ido bastante en el camino. Pero ¿por qué no hacer eso? ¿Y por qué no hacer el último esfuerzo, ingeniero, de lucha? No le estoy diciendo que no luche por Loja, sino en el tema de la apóstol del Bernardo. Ay, no sé, realmente habrá que ver cómo se organiza con Guillermo. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, el trabajo realizado y que realmente esté identificado físicamente ahí en el hospital, es el inicio de un trabajo. Pero que, toda la explanada, claro, con un museo de lo que fue la sería apóstol importantísimo. Sería de investigar un poco, y ya digamos dentro del campo del desarrollo del área específica, si conviene ahí realizarlo. Porque, Pablo, yo te comentaba a ti extra En cualquier lado, no hay ningún problema. Yo decía y le comentaba a Guillermo, la posta de la Lojanidad salió por el carretero norte que nosotros decimos, Claro, así es. y que realmente hay, por ejemplo, dentro de lo que es el sector este del Parque a la Madre que existe, podría ahí identificarse esta obra, esta infraestructura que se quiere realizar, y me parece a mí que, como es la entrada de Loja, se la va a visibilizar mucho mejor, y más que todo ahí tendría que ir un mural, y en la parte de atrás puede haber una infraestructura donde justamente puede reposar e identificar todos estos actos históricos que se han llevado a cabo de la posta de la Lojanidad. Al momento nosotros hemos visto y hemos dialogado contigo que realmente la posta de la Lojanidad se llevó a cabo por muchos elementos anteriores que se vinieron acumulando en la ciudad y provincia de Loja, y que realmente tiene que plasmarse ahí en esta edificación que se ejecute, y que realmente pueda la ciudadanía de Loja y a nivel nacional venir y conocer los actos históricos de Loja. Otro ahí muy bien podría combinarse y también hacer historia de lo que fue el federalismo de Loja, que es importante tenerlo, y que realmente no sé en dónde se puede este momento encontrar, sino solamente en libros de lo que se escribió, lo que es el federalismo de Loja. Bueno, yo estoy recopilando alguna información del federalismo, claro, e interpretaciones e incluso conjeturas uno se hace. Ahora, de lo que tú dices, Pablo, a mí me parece que todos los puntos que se llevó a cabo los pliegos fueron atendidos por Velasco Ibarra. Dieron un inicio, por ejemplo, lo que fue el hospital. La vía que Loja y Ancana Zumba. El cuarto eje vial. El cuarto eje vial, se inició el proceso. Lo que es la vía por Balsas también se ejecutó. Colegio Bernardo Valdivieso. El Colegio Bernardo Valdivieso, que justamente eran los laboratorios de físico, química, biología que se solicitaba, la pavimentación de Loja. Todo eso se inició un proceso. Entonces realmente la identificación del petitorio que llevó a cabo por parte de los compañeros del Bernardo Valdivieso de la posta de la Lojanidad, sí se llevaron a cabo y fue atendido por Velasco Ibarra o por el gobierno nacional, porque hubo, entiendo yo, la designación o la orden por parte de Velasco Ibarra que se atenda por los diferentes ministerios que estaban designados o autorizados para ejecutar. Claro. Lo que sí se quiere decir, por ejemplo, fue un puntal, la vía del cuarto eje vial, que hasta ahora no se termina.
pero ya es desidia de los otros gobiernos. Claro, pero Vean, bueno, sí, es interesante lo que están diciendo, claro. pero tenemos pocos minutos, ese es el asunto en radio, señor ingenieros. Pero, bueno, yo le voy a pedir al ingeniero Marco Carpio, porque después del programa para Diario La Hora se hace un resumen. Tomar todo esto para publicarlo. Les dejo. Y habrá que ponerle el nombre del ingeniero Marco Carpio Estamos. con los nombres de las... Cuenten con Señores, toda la información que señores se ingenieros, el compromiso de esta gran alianza de medios de comunicación es abrirles las puertas para que pueda llegarse a concretar el monumento del Colegio Bernardo Valdivieso, principalmente de esa gesta de la posta de la lojanidad. Y exigir a lo mejor al municipio de que se instaure una comisión de codificación de hechos históricos para nombres de calles, plazas, avenidas, parques, lo que sea. Y codificar lo que nos estamos olvidando. La posta de la lojanidad es un hecho vigoroso de lo que es la determinación del pueblo de Loja. El federalismo es el acto político más importante después de la independencia o de las guerras de independencia del Ecuador. La romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne es el milagro más grande que tenemos económicamente. Y el éxodo de los lojanos, que habría que ver el éxodo de Yangana, que lo dijo Ángel Felicísimo Rojas, a lo mejor de comenzar a estudiar o exigir a las universidades el estudio de lo que significó el desarrollo del Ecuador a través del esfuerzo del pueblo de Loja. Quito y Guayaquil se desarrollaron también por el aporte de los lojanos, la provincia de Machala o la provincia del Oro por el esfuerzo económico de los lojanos, y otras ciudades y a nivel internacional. Entonces, ¿qué significado tiene Loja en el contexto nacional y mundial? Eso no se ha medido hasta el día de hoy. ¿Y por qué nuestro territorio es deprimido económicamente? Porque no tenemos a lo mejor la esperanza de luchar, o nos quitaron ese derecho de luchar por Loja como lo hicieron Marco Carpio en 1970. Yo estoy aquí gritando duro porque Loja sí puede ser esa potencia que nos negaron. Sí. Y soy rebelde, señor ingeniero y señores ingenieros. Yo creo que sería muy importante, Pablo y Lindo, que se recopile toda esta información. Parece que no está muy consolidada. Trotsky escribe muy tangencialmente sobre el tema de lo que significó la posta de la lojanidad, del antes y después de la posta de la lojanidad, porque ellos, como decía Paco, estaban conscientes de que sí fueron atendidos ese pliego de peticiones que nosotros llevamos a Quito, pero realmente de la posta de la lojanidad no está escrito, lo sabemos. Todavía lo sabemos, los que todavía podemos estar conversando este tema con ustedes. El ingeniero Guillermo Falcón y Espinosa conoce, pero una linda historia de lo que es la posta de la lojanidad, porque él fue el principal protagonista, él la inició, moviendo y uniendo a todos los lojanos. Entonces, cuando ven esta fotografía mis nietos, y ven, ¿qué dicen, papi Marco? Tú has sido flaquito, ¿no? Pues es una foto de... Bueno, hasta ahora es una foto de hace 50 años, 52 años. Claro. No, pero ya ahorita estoy bastante cambiado. Como decía mi amigo Telmo Castro, ya estamos vidriosos. Hace pocos días... Son muy frágiles ya, señor. Sí, enseñándole a saltar a uno de mis nietos que aprenda a ganchar. Me pego una caída, hermano, y me rompo 2 costillas, que justamente vine a la radio, es la primera vez que salgo desde hace 3 semanas. O sea, ya está estamos muy cámaras. Parece de cristal ya, señor ingeniero. Parece de cristal, pero no creo. Aún el espíritu debe ser firme de esa rebeldía. No, sí, indudablemente. Ingenieros, por ejemplo, me dicen aquí, sobre estos temas que hay que entenderlos y seguir en esa investigación. Cuando hablábamos de lo que era la extensión universitaria, en ese tiempo creo era presidente el doctor Rómulo Salazar, eso nos están pasando los datos, o el doctor Ulpiano Salazar. Sí. El ingeniero Trotsky Guerrero también. Ellos hicieron extensión universitaria. El trío universitaria. Claro. Sí. El doctor Orellana, no tienen el nombre. El ingeniero Tulio Bustos, y ahora es cineasta, pasa en México, el licenciado Lalo Costa, entre otros. Sí. Estamos hablando de que hay gente tras de lo que fue
la posta de la Lojanidad. Ellos hicieron extensión universitaria y ellos sabían perfectamente, con mucha claridad, lo que significó la posta de la Lojanidad. Rómulo Salazar igual debe contener una muy buena información de todo esto. O sea, ¿qué faltaría? ¿Quién puede cohesionar todo esto? ¿El ingeniero Falconi o ustedes? Vamos a ver, voy a hablar yo con el ingeniero Falconi, pero yo más bien esto sería que ya lo hagan en forma institucional, de pronto, el municipio, a través del centro histórico. Hay mucha gente, inclusive estaba ahí el Numa Maldonado, ¿no es cierto? Sí, pero gente que está muy empapada de lo que ocurrió y de lo que estamos conversando estos temas. Falta alguien que pero no le pongamos esta poder información. institucional porque sabemos el paso de tortuga que es. No. Queremos saber de una comisión que puede. Por eso le digo, ¿por qué no dar este esfuerzo a sus años, señor ingeniero? Indudablemente, no, y aquí en Loja, diga usted, tenemos que reunirnos con Camilo Borrero Espinosa, usted lo conoce muy bien, amigo de usted, está Telmo Castro, dirigente de la AFA, está Víctor Hugo León, Tronco Ruiz, Víctor Ruiz. Podemos dar una gran cantidad de nombres que todavía nos pueden ayudar y hacer memoria para dejar algo escrito en este empeño que ustedes están. No, yo estoy empeñado en que, por ejemplo, los hechos relevantes e históricos de Loja, que mis impuestos sean y sirvan para que se codifique, para que exista una memoria real de este territorio provincial y cantonal, para que la historia sea bien escrita, sin alteraciones. Pero Pablo, yo lo que creo es importante, todo lo que hemos conversado, pero yo creo que todos estos actores que los han descrito deben de reunirse para proceder y llevar a cabo una organización para poder plasmar toda esta actividad. ¿Por qué solamente ellos? Todos. Porque yo estoy empeñado en esto, O sea, todos. y sin haber sido parte Claro, de la yo sé. posta de la Lojanidad. Así es, pero yo lo que creo que también hay que tomarlos en cuenta a ellos para que puedan escribir y definir todos los conceptos claros de los hechos históricos que se llevaron a cabo. Creo que de la posta de la Lojanidad hubo antecedentes, actos importantes que se desarrollaron y que existen elementos que lo conocen. Por ejemplo, Y pueden describir. claro, nos manifiestan, ¿por qué no realizar un encuentro de los bernardinos que intervinieron en la posta? Claro. Bueno, Sería lindo. y le hago referencia, Sería lindo. la hija de mi hermano Fernando, mi sobrina, ella es experta en temas de restauración histórica y de documentos históricos. Por eso también sé una parte de lo que ha ocurrido anteriormente, porque me transmiten esas informaciones. Entonces, ella, por ejemplo, podría ser o jugar un papel importante en codificar todo. Por ejemplo, la fotografía. Esta fotografía es ícona. Habría que ver quién tiene el negativo para restaurar en la mejor calidad la impresión. Y recuperar las fotografías que a lo mejor sí existen. Esa es la cruzada. Claro. Ingeniero Marco, ¿por qué no empezar la cruzada? Pero claro. Conecte gente, conecte ciudadanos. Voy a tratar de conversar con Camilo Borrero, con los compañeros que estuvieron. Freire, que estuvo. Hernán Freire, lamentablemente, creo que pasa fuera de la ciudad. Él pasa en Riobamba. Difícil, pero sería bueno. Pero con las contactarlo. carreteras de ahora, ingeniero, Sí. ya son 3, No, 4 horas, no como antes. Más todo ahora con el tema de la tecnología. De las TICs estamos. Bueno, cuando nos íbamos a estudiar en Quito hacíamos 16, 18 horas. ¿no? Claro. Ahora ya es. Entonces, no, Pablo es lindo, ya estando en mi compromiso, yo voy a hablar con los compañeros que todavía podemos conversar. Aquí en Loja está Víctor Hugo León, y Telmo Castro, Víctor Ruiz, Camilo Borrero, Emiliano Torres, de los que recuerdo. Pero aquí en Loja podemos reunirnos, yo creo que en el mejor de los casos que nos hemos logrado reunir máximo son 12. Hace un par de años hubo una reunión de Bernardino de la promoción y nos tomamos de una foto, no hubimos más de 12 porque
están repartidos por todo lado. Y algunos a lo mejor realmente ya se nos adelantaron en el camino. Ya estamos con algunos años encima, más allá del mediodía de la vida que se dice. Más allá, o sea, ya, bueno, no digamos nada. No, es interesante y o sea, la motivación también es entender que la historia hay que escribirla correctamente. Y esa memoria, yo creo que a través de un organismo que pueda encargarse de todo ello. A ver, tengo un mensaje aquí que quiero leerlo. Estamos en la parte final de expresión política. Para mí me agradó hacer este programa. A ver, tenemos esto. La carretera a Solamar está aún allí y con las mismas piedras y polvo y huecos. Igualita, está igualita desde hace 52 años. A ver, el anterior dicen, el municipio y la misma universidad deberían asignar un recurso para recrear la travesía de la juventud del Bernardo Valdivieso. O sea, los recursos tienen que poner el municipio y la universidad. Y algo que ahora cuando nosotros viajamos a Quito no se nota. En ese tiempo pasar por los... por esos nevados, por el desierto de no sé cómo se llamaba. Palmira. Era imposible porque era como olas de arena. Las dunas de arena que existían ahí al filo de la carretera, era imposible. Entonces, después se sembraron árboles. Entonces, ahorita cuando ustedes van por la carretera, no notan cómo era la carretera de 50 años. Pero ahí las dunas de arena era casi imposible pasar, era terrible. O sea, fue algo muy diferente. El desierto pero por allá, Pablo, por el desierto. Pero hay lugares, ¿qué le digo? Que están ahí de testigos, como esta foto. Esta foto, claro. No ha cambiado ya 52 años. Yo tuve la oportunidad de estar en el desierto de Palmira. Ya. Cuando estudiaba en la Universidad de Ingeniería Civil, fuimos a hacer un ensayo respecto a encontrar agua dentro del desierto. Y naturalmente sí hay agua en Palmira, pero hay más o menos a 300 metros de profundidad. Debe ser, claro. Pero no era pues lo que dice Marquito cuando fueron con la posta de la lojanidad, no habían árboles. No había. En cambio ahora sí hay, pues. O sea, y hay un cambio trascendental incluso de las vías. Ya no son el mismo tipo de vías que los compañeros de la posta caminaron, ¿no? Ahora ya es otro tipo de vías, ¿no? Que realmente no se compara al esfuerzo, al sacrificio que se hizo por los postantes, llevando al testigo de demanda de Loja. Exactamente, pero bueno, yo creo que llegamos a la parte final. El monumento del colegio o de la posta de la localidad de la gesta del 70, yo creo que es un hecho de comenzarlo a delinear no solamente su diseño, sino su ubicación y ejecución. Gracias. Y que también el municipio o la Comisión de Codificación Histórica comience ya a establecer una comisión que permita poder estructurar correctamente los monumentos de la urbe lojana. El monumento a los expresidentes, el monumento al federalismo tiene que ser algo más grande. Una cosa es Manuel Carrión Pinzano y otra cosa es el gobierno federal. Por eso es lo que yo señalaba, que la avenida Manuel Agustín Aguirre tiene que llevar el nombre de Constitución Federal de Loja, porque eso fue Loja. Claro. Y seguimos siendo eso, claro, gracias al federalismo. Ingeniero Marco, ingeniero Francisco Alvarado. La verdad es que yo el hecho de que me hagan recordar lo que pasó desde hace 52 años, realmente me motiva mucho y a veces me pongo muy, muy sensible. Pero estamos aquí, Dios quiera que nos permita todavía estar unos años más con salud y vida para poder contar y conversar esos temas que tan importantes y que tanto bien le hicieron a Loja. Yo en alguna parte decía, siempre me pregunto, ¿cómo es posible que 60 estudiantes adolescentes hayan conseguido tanto para Loja? Es que así se ganan las guerras y las batallas con la juventud. Pero lo que hay trasfondo, que hubo un liderazgo. Sí.
Guillermo. Claro, es un liderazgo que incluso lo plasma Guillermo y lo manifiesta claramente en una demanda que existe dentro del aspecto educativo. Yo creo que es importante que en las escuelas del municipio, en todo el sector estudiantil, comience dentro de los pénsulos inducir lo que es la historia de Loja. Claro. Yo creo que eso sería un punto importante para iniciar el nuevo civismo de las futuras generaciones de la juventud de Loja. Claro, y señores ingenieros, yo creo que si se produce este encuentro, hay una gran tarea, porque la fotografía en el Palacio de Carondelet, a lo mejor sí existe un archivo fotográfico de lo que fue la presencia de los estudiantes del Bernardo. Y a lo mejor pedir esa documentación fotográfica, y lo mismo que hizo el presidente Velasco en favor de Loja, yo creo que sí se puede pedir esos documentos para que estén en el Museo de la Posta de la Lojanidad. Claro. Pero eso se lo hace a través del respaldo político y de un respaldo de una comisión que esté bien estructurada. Qué interesante. Inclusive allí debe existir el archivo de las intervenciones. Porque, bueno, allí en el Salón Amarillo, el que entregó la posta fue Hernán Freire, por ejemplo. Sería un muy emotivo discurso. Debe estar ahí, por ejemplo, el archivo de esa intervención de Hernán, de seguro. Pues intervinieron los ministros, Iván Coneira, no me acuerdo el otro. El canciller había estado. Canciller Valdivieso, pero algunas intervenciones que deben estar en ese archivo tan importante. Me parece interesantísimo. Ahí es un punto de partida del trabajo investigativo. Y es más, ahí debe estar todos los bemoles que se dieron 2 o 3 días antes, porque esto que estamos conversando de que había gente que se oponía a que la posta entre a Quito, eso, por favor, convérsalo con Guillermo, porque él lo sabe con pelos y señales, cómo fue que peleó tan duro para que nos permitan, porque al final, hasta el último, no querían dejar que entre la posta del Colegio Bernardo Valdivieso. ¿Por qué? Creo como que algo mencionaste, Pablo, sobre el tema político que estaba convulsionado, y parece que Velasco Ibarra estaba un poco mal informado, a lo mejor de que... Claro, tenía mala información. Exacto, de que la posta a lo mejor tenía otro tipo de intereses, ¿no es cierto? Más que claro, él estaba preveyendo un mayor levantamiento en Loja. Exacto, así es. Y él lo que tenía miedo es de que exista una reacción del tema militar que después desembocó en el carnavalazo de Rodríguez Lara. Claro, entonces ahí se la jugaron duro, Guillermo Falconi, las autoridades del Bernardo Valdivieso, el canciller Valdivieso, y bueno, yo creo que a la final... Claro, porque Velasco Ibarra, claro, era estadista, pero a la vez también era muy firme en sus decisiones y no solamente era democrático, claro, era también autoritario. Sí, era muy firme también en sus decisiones. Así fue Pablo. Caballeros, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación y estamos listos a aportar en lo que se pueda trabajar de aquí en adelante. De igual manera, Pablo, Lindo, muchas gracias por la invitación. Pongo a vuestra disposición toda la información que podamos recopilar en lo que yo pueda, lo puedo hacer con mucho gusto. Así es, señor ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí Expresión Política. Gracias por su gentileza y sintonía a este programa. Un buen día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política.